Bien, esto es un análisis de casos reales de producción pastoriles. Estos son algunos ejemplos de los campos, algunos campos que yo manejo, para que vean las curvas de lactancia y que vean que uno también, estos son sistemas de producción que tienen sistemas 3 de producción. Nosotros importamos grandes cantidades de PK, que es palm kernel, que es la traducción del palm kernel al español, semilla de palma, y donde en un mismo sistema de estrategias se denotan diferentes aplicaciones de la estrategia. Entonces, donde los sistemas de estrategias son los mismos, o la estrategia es la misma para los campos, dadas sus características similares, la implementación varía de manager a manager, o de administrador a administrador, de equipo a equipo, y los resultados son distintos. Siempre decimos que producir pasto y leche es relativamente sencillo. Lidiar con las cuestiones coyunturales diarias es la parte más difícil. Si fueran todos números en matemáticas, se podría hacer de manera muy, muy fácil, pero hay muchos factores que influyen en ello, y bueno, por ende, la variación de los resultados. Por eso, lograr aumentar las capacidades de las personas que trabajan con nosotros es muy importante. Nosotros podemos ser los mejores planificadores, pero si no tenemos una buena ejecución de esa planificación, no vamos a lograr los objetivos que nos planteamos. Entonces, como verán, estos campos de arriba son aquellos campos que tienen un buen seguimiento de la estrategia. Por ello, como podrán ver, la línea azul es la producción del año pasado, y la línea naranja o amarilla es la de este año. Y como pueden ver, en un año que es bastante muy demandante o challenge, estamos logrando muy buenos resultados dentro de nuestra industria, que está alrededor de 5 a 6% por debajo del año pasado. Nosotros estamos logrando una variación nula y tendiendo a positivo para el fin de la temporada en relación a la industria a nivel nacional. Y estos campos son aquellos campos con los que trabajamos más en cuestiones de manejo, y como verán, la curva empieza a decaer donde los campos que desarrollan mejor las estrategias la mantienen. Estos campos son aquellos campos que demandan mayor tiempo y recursos para poder lograr el objetivo, y estos campos son aquellos que las conversaciones son bastante fáciles y al mismo nivel. Por ende, las estrategias se pueden llevar adelante. Como comentario al respecto de las curvas de lactancia, nosotros empezamos nuestra temporada, empezamos a proveer a partir de los últimos días de julio. Empezamos las pariciones alrededor del 15 de julio y secamos animales a cerca de mayo, alrededor del 20 de mayo. Este año, como verán, nosotros no logramos pico de producción hasta pasado octubre, donde normalmente nuestro día de balance llega alrededor del 15 de septiembre. Este año el clima viene siendo muy variante últimamente, y realmente la fecha de balance entre oferta y demanda se viene arrastrando hacia adelante, o se viene empujando hacia adelante en las últimas temporadas, se ha venido empujando hacia adelante. Por ende, creo que llega un momento que vamos a tener que mover nuestra curva de balance hacia octubre, cuando antes solía ser septiembre. Esto es un recuento de células somáticas de los mismos campos. Como podrán ver, si bien fluctúa de campo a campo, también tenemos rangos dentro de los cuales queremos movernos, y mi objetivo como jefe de operaciones es lograr que los establecimientos no
se mantengan por debajo de los 150.000 de células somáticas, donde nosotros empezamos a tener penalidades a partir de los 400. Obviamente no queremos tener ninguna penalidad y de hecho queremos lograr bonificaciones por estar por debajo de los 150.000. De todos los campos que manejo, el 90% de los campos están por debajo de las 150.000 células somáticas, con enormes desafíos durante el año, porque tenemos un problema heredado de Staphylococcus aureus, que es muy difícil de manejar, sobre todo si tenemos un outbreak al comienzo de la temporada, como fue este año, que nos demandó bastante trabajo eliminarlo del rodeo, aislarlo, disculpen, y eliminarlo del rodeo de manera temporaria. Por supuesto, es un proceso que lleva varios años, pero bueno, estamos en el inicio de ese proceso. El objetivo a fin de año, entonces, es lograr que ninguno de los campos pase la curva de los 150.000, tratar de que este campo la baje, bueno, y lograr objetivos de bonificación por buenas células somáticas. Este gráfico es solamente para que ustedes puedan apreciar el porcentaje de grasa y proteína de nuestras dietas en comparación con de año a año. Nos movemos alrededor de 5.2%, 5.3% de grasa, y idealmente la proteína siempre alrededor de los 3.9, 3.9 a 4, tratando de tender más hacia 4 que a 3.8. Siempre que alimenten animales alrededor de 3.9, están alimentando buena proteína, niveles de proteína a sus animales, por ende se va a ver traducido en producción de leche. Bueno, como sabrán, como se imaginan, manejo de pastura es elemental en el campo de pastura. Con un enfoque en establecimientos de apariciones de primavera, porque en Argentina los establecimientos son continuos. Nosotros tenemos establecimientos de apariciones de primavera o algunos mixtos y otros de otoño. Depende de la región y, bueno, de vuelta de los objetivos del productor. Entonces armé este gráfico como para que ustedes puedan entender cómo funciona un establecimiento de leche con apariciones de primavera. Lo bueno de tener apariciones estacionales es que todos los animales, o dentro de un rango de tiempo, ingresan al rodeo con similares características y capacidades de ingesta, de salud, de condición corporal, y donde todos esos aspectos se pueden trabajar de manera conjunta y nos permite tener un mejor manejo, tanto de la sanidad del animal como del manejo de las pasturas. Tenemos animales que comen todos, que ingieren alrededor de las mismas cantidades, por ende podemos calcular las raciones para los grupos o para los rodeos, y poder establecer cuánto es el nivel de pastura que se va a otorgar desde los comienzos. Porque la época más crítica para el manejo de pastura no es cuando es cuando estamos ingresando al balance entre demanda y oferta, y una vez que lo logramos, cómo manejar ese exceso que tenemos de pastura para poder identificarlo de manera rápida y poder preservar la calidad de las pasturas o del forraje que le ofrecemos a nuestros animales. Entonces nosotros empezamos, como le decía anteriormente, en julio, alrededor del 15 de julio, las pariciones, y los animales empiezan a ingresar al rodeo paulatinamente, dado que nuestra demanda es... estos gráficos están hechos, estos valores están realizados solamente por demanda de pastura, sin tener en cuenta
la suplementación que le incorporamos. Durante el año va cambiando y tiene en consideración las diferentes categorías de animales que hay en el establecimiento lechero. Entonces, como hasta llegar a la época de balance, tenemos que cuidar, sabemos que estamos en déficit de producción de pastura o de oferta, entonces tenemos que cuidar y nos manejamos en una relación de área sobre área total, para llegar en una rotación desde el comienzo de las pariciones hasta la época de balance. En el caso de no lograrlo, porque la época de balance se extiende, completamos ese espacio con suplementación. Una vez logrado la época de balance, que es esta línea azul, tratamos de reducir o eliminar completamente la suplementación de los animales y empezar a identificar en qué momento tenemos superávit de producción. Una vez identificado el superávit, se cierran esos potreros para poder producir silo, se sigue produciendo a pastura y se trata de mantener la curva de lactancia con muy buena calidad de pasto, alrededor de 11 a 11,5 megajoules de energía metabolizable en la pastura y una suplementación que no disperse la ingesta de fibra. Les llegamos a la época de diciembre, donde generalmente como pueden ver, nuestro superávit empieza a desaparecer. Se ingresa a la implementación o la distribución de lo que fueron el superávit o los hilos que se hicieron durante esta época del año. Se arma un presupuesto de cuándo se podría secar en base al superávit que se logró y se sigue trabajando en cuestiones de manejo de acá hasta la época en que se empieza a decidir cuántos animales vamos a secar y hasta qué época del año vamos a tener suficiente pastura para poder lograr con una buena condición corporal llegar al invierno para tener una buena temporada el año que viene, el año siguiente. Durante el verano, aparte, en algún sistema, no en nuestro particularmente, nosotros no utilizamos cultivos, pero en algunos lugares de Nueva Zelanda se utilizan cultivos, así que durante el verano se utilizan cultivos de verano de alto rendimiento para poder apalear el déficit de esta época del año. Eso es un pantallazo a lo que es la producción de sistemas estacionales, cómo se manejan las raciones, cómo se manejan las pasturas durante el año y cuáles son las épocas claves que hay que tener en cuenta para lograr los objetivos de producción. ¿Cuáles son las herramientas de manejo que utilizamos cotidianamente? Una es la medición de pasturas, primero y principal. Tenemos que saber lo que estamos ofreciendo, sobre todo, y ser bastante precisos a la hora de hacerlo. Determinación de los niveles óptimos de pastoreo a través de cálculos. Cálculo del área de pastoreo. Delimitación del área de pastoreo. Seguimiento de los residuales y monitoreo de la producción. A través de los mejoramientos del sistema, mejoramiento de rodeos, mejoramiento de sistemas de manejo. Esto es un gráfico de Nueva Zelanda de cuánto ha aumentado la producción de sólidos por hectárea y por animal desde el 93. Y como podrán ver, es una tendencia al alta mediante el mejoramiento genético que se ha logrado y el mejoramiento de sistemas de producción. Nuevas tecnologías, tenemos medición, bueno, está hace un tiempo, pero no sé si en Argentina lo utilizan. Acá se empezó a utilizar hace unos años a través del sistema de medición de pastura a través de sistemas satelitales, con cámaras y sensores de satélites en órbita. Toman fotografías de los campos y establecen según el color de las pasturas y la altura la cantidad de materia sólida por hectárea. Los beneficios son que ahorra tiempo, es conveniente y objetivo.
La desventaja es el alto costo de suscripción, sobre todo, porque tiene una suscripción bastante alta para lograr los mismos resultados que uno lo logra a pie en el campo. Depende del clima, si hay nubes no funciona, no toma la información que uno quiere, y si hay época de tormenta durante mucho tiempo, uno tiene que estar esperando que se aclare el tiempo para poder tener esa información. Por ende, tiene una baja dependibilidad, y también no es muy bueno medir pasturas muy bajas o pasturas muy largas. Si uno hace estilo, cuesta establecer cuál es el nivel de pastura en esos niveles. Collares. Nosotros empezamos a implementar este año collares para la identificación de celo y manejos de sanidad. Estos collares utilizan un podómetro y unos sensores de sonido que nos ayudan a identificar el nivel de actividad ruminal del animal y actividad física del animal. Cuando hay una disminución en la actividad ruminal del animal y un incremento en la actividad física en épocas de inseminación, generalmente nos indica que este animal está listo para inseminarse. A través de los sistemas que existen en el tambo, estos animales se separan automáticamente del rodeo y se presentan para inseminar diariamente. Los beneficios son que ahorran tiempo, disminuyen la carga de personal que necesita, porque tradicionalmente uno tiene que identificar el celo a ojo. Esto evita eso totalmente. No se necesita nadie para tomar esa decisión. La máquina lo hace solo y es muy, muy certera. Es conveniente, es muy objetivo y nos ayuda a prevenir ciertas cuestiones de sanidad también. La desventaja también es bastante alto el costo. Necesitas entrenamiento del personal y saber qué personal es bueno para las tecnologías, porque realmente hay mucha información y datos que hay que analizar. Por ende, hay que tener operarios capacitados y muchas veces en cuestiones de sanidad hay una diferencia entre los datos, la recepción de datos, y a veces llega muy tarde el dato para el momento en que el dato llega al gerente. La vaca ya está en estrés. Entonces, por ahí, en cuanto a sanidad, no son muy buenos estos sistemas actualmente. Collares para el manejo de pastura. Hay varias empresas alrededor del mundo. Nosotros tenemos una que se llama Halter, pero como ella hay otras. Utilizan sensores de sonido y eléctricos y estímulos eléctricos para mostrar dónde se encuentra el límite del potrero. Entonces, como pueden ver en esta imagen, esta zona del campo ha sido pastoreada, esta no, y no hay ningún limitante, no hay ningún alambrado en el medio, porque los collares, cuando el animal pasa esta línea, empieza a generar estímulos que logran que el animal vuelva y no pase al otro lado. Inicia con estímulos de sonido, vibraciones, y al final, a cierta medida, a cierto punto, un pequeño shock eléctrico. Los beneficios también: ahorra tiempo, es conveniente, es muy preciso, pero es muy alto el costo. De nuevo, en cuanto al costo, depende también de la capacidad que tiene el empresario de inversión. Si el empresario ve un potencial en estas tecnologías, realmente son buenos en materia de manejo. Uno de los principales problemas que existen dentro de las producciones de lecheras de bases pastoriles es este manejo, lograr los residuales exactos para mantener la calidad durante todo el año de las pasturas. Y otra desventaja que tiene, bueno, son regulaciones. Cada vez más regulaciones en cuanto al uso de estimulaciones eléctricas en los animales, por el bienestar animal. Por ende, pensamos que en el futuro, si la empresa no cambia los sistemas que tienen de estímulos eléctricos, podría no llegar a ser bien visto en la industria utilizar estos sistemas con estimulaciones eléctricas. Y existen un montón de otras tecnologías, para nombrar algunas, que usamos nosotros para dar ejemplo: sensores de leche y combustible, sensores que nos indican cuánta leche hay en los silos y cuánto combustible hay. Sensores de humedad, mapas de GPS con órdenes de aplicación, cuando queremos aplicar los fertilizantes o
los agroquímicos para matar malezas. Lo hacemos a través de sistemas que automáticamente envían la orden con un mapa y GPS a nuestros proveedores. Sistemas de comunicación, como, bueno, usamos bastante WhatsApp como sistema y la gente la verdad que la ha tomado bastante bien. En Nueva Zelanda no se utiliza mucho WhatsApp. Los sistemas de radio también, retiradores automáticos de pezonera, medidores individuales de leche por bajada y robots. Aspecto a tener presente en cuanto a la incorporación de tecnologías es la repetición de las actividades, el análisis de costo-beneficio, alineación con los objetivos de la empresa, la cantidad de capacitación de personal que vamos a necesitar y la capacidad de financiación que tiene el emprendimiento.